Bueno, oramos al Señor. Gracias te Claro. damos, Señor, por esta tarde que podemos compartir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque estamos hablando de temas importantes, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de tu gloria, de tu honor y de tu honra. Señor, queremos exaltarte en todo lo que hacemos y queremos pedirte que estas enseñanzas sean de bendición para cada uno de nosotros y nos ayudes a realmente entenderlas y a que estas enseñanzas queden grabadas en nuestro corazón, Señor, y que podamos ser transformados y moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos que hoy están escuchando, bendice a los que aún no han podido subirse, Señor, y ponemos todo en las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a retomar el tema entonces de la deidad de Cristo y bueno, más que retomar, vamos a finalizar hoy el tema, ¿sí? Ya con la clase de hoy vamos a dar por cerrado el tema de la deidad de Cristo, a menos que haya alguna pregunta a la próxima clase. Pero bueno, como recién le estaba diciendo a los que estaban presentes, hoy vamos a terminar el tema de la deidad de Cristo. La semana que viene, jueves 10, vamos a dar otro tema, una clase suelta de un tema variado. Jueves 17 vamos a ver si podemos dar clase. Así que estaríamos dando día jueves 10 y jueves 17 temas variados. Después, obviamente, jueves 21 y jueves 31 no vamos a tener clases porque es Navidad y Año Nuevo. Y probablemente retomamos jueves 7 de enero con las siguientes clases. Y vamos a empezar en jueves 7, vamos a comenzar una serie nueva. Vamos a hablar de otros temas que me parecen súper importantes. Y bueno, prepárense porque se viene un 2021 súper interesante con todo lo que vamos a estar enseñando. Así que bueno, eso a modo de introducción. Y hoy retomamos el tema de la idea de Cristo y vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y ahí les voy a compartir pantalla para que podamos ir leyendo juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bueno, entonces, hasta la semana pasada vimos varios argumentos que tenían que ver con la deidad de Cristo y estuvimos viendo temas como, por ejemplo, la autoridad. Estuvimos viendo de que las personas lo adoraban a Jesús y Jesús aceptó la adoración. Vimos algunos temas de nombres, de cómo se lo llamaba a Jesús, por ejemplo, el hecho de que Jesús mismo dice ser el yo soy, y yo soy era un título específicamente aplicado para Dios. Vemos también algunos otros títulos de Jesús, como por ejemplo que Jesús es el alfa y el omega, es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Vemos también, bueno, algunas otras declaraciones más de deidad y otros pasajes más que mostraban este tema de la deidad. Entonces vimos un montón de argumentos. Y quiero ser claro en este aspecto. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos diciendo literalmente de que Jesucristo es Dios, ¿sí? No estamos diciendo de que Jesucristo sea una especie de ídolo o Dios segundo o menor, más chico, ni nada por el estilo, sino que estamos diciendo de que Jesucristo es Dios. Ahora, a veces es un poco complejo poder comprender este tema y no estamos viendo el tema completo de lo que es la Trinidad, porque lo correcto quizás sería poder estudiar no solamente la deidad de Cristo, sino que poder estudiar la Trinidad completa, poder entender a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque, bueno, si bien en esta serie no hablamos del Espíritu Santo, fue simplemente porque el tema que elegimos para dar fue de la deidad de Cristo, pero va a ser, de hecho, va a ser algo muy importante si en algún momento en el futuro podemos ver la deidad del Espíritu Santo, y no solamente la deidad del Espíritu Santo, sino también la obra del Espíritu Santo, que a veces es muy mal entendida la obra del Espíritu Santo, y hay muchos que abusan del entendimiento de cuál es la obra del Espíritu Santo, se creen eh, que el Espíritu Santo va a hacer más de lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? La palabra de Dios es bien clara de cuál es la obra del Espíritu Santo, entonces podríamos ver eso. Hay gente que lo exagera, ¿sí? Y le pretende de que el Espíritu Santo haga cosas que nunca dijo que iba a hacer, pero a la vez hay otros que reducen la importancia del Espíritu Santo y lo dejan por fuera totalmente, y eso es un pecado tan grave como el otro, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios y es importante la obra del Espíritu Santo, pero sería muy bueno que en algún momento pudiéramos estudiar cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que la palabra dice de que el Espíritu Santo hace
en el creyente y en la iglesia. ¿Sí? Eso sería muy bueno que lo pudiéramos estudiar en algún momento, y seguramente lo vamos a estudiar, aunque no era el tema de esta serie, pero sí lo menciono porque quiero dejar bien en claro que es un tema bien importante. ¿Sí? Pero vamos a tratar, digamos, de hacer un cierre con esto de Jesús, tratando de entender un poquito más de lo que tiene que ver con lo que sería lo ontológico o el hecho del ser de Jesucristo, que a veces es difícil poder comprender la Trinidad en un aspecto, y por otro lado poder comprender que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Entonces vamos a tratar de dar un cierre en este aspecto para que quede un poquito más claro, aunque definitivamente son doctrinas que Dios en su palabra nos manda a creer, aunque no necesariamente las podamos comprender completamente. ¿Sí? Realmente la palabra de Dios no nos da ninguna claridad en el sentido de que podamos humanamente, con nuestros cerebros limitados, comprender todo lo que implica la Trinidad. Es muy difícil porque desafía algunos de los conceptos que tenemos como seres humanos, ¿sí? Pero hay cosas que la palabra dice que están dichas justamente para que las entendamos, y por lo menos es nuestro rol tratar de comprender lo que la palabra de Dios sí nos dice acerca de la Trinidad y acerca de la naturaleza de Jesucristo. Así que bueno, vamos a ver entonces este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y dice así: haya pues en ustedes esta actitud o este sentir, dicen algunas traducciones, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Bien, entonces hay algunos temas bien importantes que tenemos que ver aquí. Y algunas tienen que ver con el significado de las palabras en el original en griego, ¿sí? Aunque no vamos a estar estudiando el griego, pero sí hay algunas cosas que es importante que podamos entender. Lo primero y principal es que dice que existía en forma de Dios. Y aquí hay dos palabras que son súper importantes. La primera es, vamos a ver, la palabra de forma. Forma en el original es una palabra que se dice morfeo, la palabra original en griego es morfeo o morfe, que esta palabra significa algo que ha tomado la forma. Vamos a poner algún ejemplo. Si ponemos agua dentro de un vaso, si el agua ha tomado la forma del vaso, ¿sí? O a ver qué otro ejemplo podemos poner mejor. Mejor este ejemplo. El agua, cuando está líquida, ¿sí? Es líquida, está en forma de líquido. Pero el agua, cuando se congela, toma la forma de hielo, ¿sí? El líquido, la naturaleza, mejor dicho, la naturaleza del compuesto, ¿sí? No cambia, es la misma naturaleza, sigue siendo agua, pero ha tomado la forma de, em, de hielo en este caso. Entonces estamos hablando de que la forma no tiene que ver vamos a decir, como por ejemplo alguien que pudiera ponerse un traje, un disfraz, ¿no?
esta idea de Morfeo no es como de alguien que se pone un disfraz de otra cosa. Por ejemplo, si yo me pongo un disfraz de, no sé, de policía, entonces no soy policía por ponerme un disfraz de policía. No está hablando de eso, no es esa forma, no es que estoy tomando la forma de un policía como disfrazándome, sino que está diciendo que es la misma naturaleza que se presenta de una forma diferente, pero es la misma naturaleza. Esa es un poco la idea, espero haberlo podido explicar lo suficientemente bien. Entonces aquí dice de que existía en forma de Dios, o sea, no está diciendo de que se hacía pasar por Dios, sino que está diciendo de que se presentaba como Dios porque es la naturaleza que tenía. Su naturaleza era ser Dios, entonces se presentaba en forma de Dios porque era su naturaleza, ¿sí? Pero además hay otra palabra que es importante, que es el existía, o en otras traducciones dice siendo en forma de Dios, y el modo verbal que utiliza aquí, el existía o siendo, está hablando de una acción que ocurre continuadamente, que no está cambiando, sino que es eso, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy hombre, ¿sí? No cambia, soy hombre, ¿sí? No es algo que varía con el tiempo, no es que yo puedo decir, por ejemplo, alguien puede decir soy joven, ¿sí? Porque ese soy joven va a cambiar, en un momento va a dejar de ser joven. Eso es algo temporal que va cambiando. Esta palabra existía, o el siendo que se utiliza en otras traducciones, la palabra original quiere decir de que él era continuamente y eternamente algo que no cambia. Él era y existía con toda su esencia en forma de Dios. Su esencia era en forma de Dios. O sea, está diciendo de que Jesucristo tiene una esencia de Dios y Jesucristo existe y existía y es, ¿sí? Dios. Es literal esto, es fuerte el concepto que hay aquí, en las palabras en el original. Lo que pasa es que en español a veces es difícil poder comprender correctamente qué es lo que significa, porque nosotros podemos utilizar la palabra forma en diferentes sentidos. La podemos utilizar, por ejemplo, si yo no sé, por ejemplo, me acuesto en posición fetal, vamos a decir, estoy en forma de bebé, eso no quiere decir que sea, ¿sí? Entonces, nuestra palabra forma en español tiene diferentes acepciones, pero la palabra original, morfeo, o la palabra que se utiliza para existía, no tiene esa clase de acepciones en el original. Hay otras palabras para hablar de ese otro tipo de cosas. En el original en griego, aquí está diciendo literalmente de que Jesucristo tenía esencia de Dios, su naturaleza de Dios, y se estaba presentando como Dios. O sea, todo el mundo lo veía y no todo el mundo, vamos a decir, los ángeles, si se quiere, ¿no? Él lo veían como Dios porque porque es en esencia Dios y porque se presentaba en forma de Dios. Después continúa diciendo, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí está diciendo de que Jesucristo es igual a Dios, ¿sí? Está diciendo de que es Dios, es otra forma de reafirmar lo mismo, pero lo que está diciendo aquí, de que Él no le dio valor como algo para lo que aferrarse, sino que lo que hizo, dice, se despojó a sí mismo. O sea, Él restó importancia al hecho de que Él era Dios en ese caso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Tomó forma de siervo. Ahora, esta palabra aquí que se despojó, no está diciendo de que Jesucristo dejó su deidad, sino lo que está diciendo que Jesucristo dejó la gloria correspondiente por la deidad que era. Jesucristo no dejó de ser Dios, sino que Él dejó a un lado la gloria correspondiente por el hecho de ser Dios. Y esto cierra en esto que está diciendo aquí. No consideró el ser igual a Dios como algo demasiado importante. Entonces, ¿qué hizo? Se despojó de su título, vamos a decir. Se despojó de su título, quizás, para ponerlo de una forma, pero no se despojó de su naturaleza. O sea, él no dejó de ser Dios, sino que él dejó de presumir
de ser Dios, si se quiere. Él dejó no le dio importancia, sino que aceptó otra circunstancia por sobre el hecho de seguir siendo Dios y seguirse presentando como Dios. Entonces continúa diciendo que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Aquí la palabra forma, de nuevo, es la misma palabra forma que vimos antes, ¿sí? Es la misma palabra forma. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo de que siendo Dios, él adquirió una naturaleza humana, sin dejar de lado su naturaleza divina, porque él se despoja de su gloria, no de su naturaleza. Él agrega, suma a su naturaleza divina, suma una naturaleza humana. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo semejante a los hombres. Ahora, esta palabra semejante aquí no quiere decir de que se haya hecho parecido a los hombres, sino que tomó forma de hombre, sino que pasó a tener esencia de hombre. Entonces Jesús se empezó a presentar con su esencia de hombre, sin negar y sin perder su esencia de Dios. Entonces, Jesucristo pasa a ser completamente hombre sin dejar de ser completamente Dios. Jesucristo se despoja de su gloria y pasa a tomar la forma humilde de un ser humano. ¿En qué momento él se hizo semejante a los hombres? En el momento en que María concibió del Espíritu Santo. Ahí él adquiere humanidad a su deidad. Y es interesante algo que a lo mejor podemos ver en el futuro, si Dios quiere, a lo mejor lo podemos ver la semana que viene o la otra, cuando vamos a estar hablando temas variados, pero a lo mejor toco este tema también, es algo que venía pensando. Es esta idea de que Jesucristo, una vez que Él se hizo hombre, Él sigue siendo hombre por toda la eternidad. O sea, Él sigue siendo Dios por toda la eternidad. Él es Dios desde la eternidad y va a ser Dios por la eternidad, pero Jesucristo no fue hombre desde la eternidad. Él comenzó a ser hombre en el momento en que María concibió del Espíritu Santo. Pero a partir de ahí, Jesucristo va a ser hombre hasta la eternidad. Es interesante ver de que Jesucristo, después de resucitar, le mostró los agujeros de los clavos a sus apóstoles, mostrándole que él seguía siendo un ser humano. Entonces, esto es bien interesante, porque fíjense el Dios que tenemos, un Dios que se hizo hombre, se hizo como nosotros y va a ser como nosotros por toda la eternidad. O sea, que no es que él lo hizo simplemente por un tiempo, una cuestión temporal, mientras tuvo los 33 años que estuvo en la tierra, murió, resucitó y se acabó, volvió a su forma de Dios y listo. No, sino que él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre constantemente. Ahora, este proceso tiene sentido y es bien claro al observar esto, que su objetivo era humillarse. ¿Sí? Por eso toma esa forma de hombre y como hombre se humilla aún más haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, no solamente hasta la muerte, sino que la peor muerte considerada en aquel momento. O sea, él se humilló hasta lo más ínfimo. ¿Sí? Entonces, todo esto, aquí lo vemos que esta idea de despojarse tiene que ver con ¿qué? Con su humillación. Jesucristo no está dejando de ser Dios, no hay un cambio de naturaleza en ese sentido, sino lo que está haciendo es humillarse, está diciendo, está dejando de lado su gloria. Y continuamos con esta idea y vemos de que aquí está dejando de lado su gloria. ¿Por qué? Porque entonces Dios lo exalta hasta lo sumo. Y entonces, ¿qué hace? Le confiere un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Qué es lo que hace Dios con Jesucristo? Es devolverle la gloria que él tenía desde antes, desde el principio. ¿Sí? Esa es la idea. Dios entonces, como Jesucristo se humilló, Dios le devuelve la gloria que tenía antes y le da una gloria aún mayor por lo que hizo. A tal punto de que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todas las lenguas, todas las personas van a confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre.
Entonces, en este versículo podemos ver un poco de este sentido. El sentido de que Dios es una única esencia, es una única naturaleza, una única naturaleza. Y esa naturaleza se presenta en tres personas diferentes. No quiere decir de que haya tres dioses, porque es una única esencia. Entonces es un solo Dios. Pero ese Dios tiene tres voluntades diferentes. La voluntad de Dios Padre, la voluntad de Dios Hijo y la voluntad de Dios Espíritu Santo. Hay tres voluntades diferentes. Y esas tres voluntades diferentes, por su propia voluntad, deciden en todo lo mismo, de forma común, están completamente de acuerdo. Y de hecho, Jesucristo se sujeta, lo mismo que el Espíritu Santo, se sujetan a la voluntad del Padre. La unión es tan grande por su naturaleza que es como, para nosotros, como que si fuera una única voluntad. Pero el punto es de que Dios es trino. No quiere decir que sean tres partes, porque cada una de estas personas es completamente Dios y toda la naturaleza de Dios está en esta persona, en cada una de estas personas. Pero cada una de las personas tienen su propia voluntad y con sus tres voluntades están tan ajustadas, ¿sí?, que en todo piensan lo mismo, en todos tienen la misma decisión, en todos sienten lo mismo, son un solo Dios. Creo que bueno, aún esta explicación es bastante limitada en algunos aspectos, pero es quizá la explicación que a mí eh, más se acerca a lo que realmente Dios es, ¿sí? O por lo menos de cómo yo lo puedo expresar, porque el punto es que Dios tiene una naturaleza tan inexplicable para los seres humanos que nuestras palabras se quedan cortas para poderlo explicar. Entonces, la mejor forma de explicar la naturaleza de Dios es lo que está escrito en la Biblia. Yo simplemente estoy tratando de ponerlo en otras palabras para que nos ayude a entender un poquito más qué es lo que dicen estos versículos. Bien, entonces se entiende esta idea que Jesucristo tenía la misma naturaleza de Dios Padre, pero Jesucristo, por ser Dios Hijo, es una persona diferente de Dios Padre. Cada uno son personas diferentes, aunque tienen la misma naturaleza y es tal la unidad en la naturaleza que hay que son literalmente un solo Dios. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay algo que nos haya quedado claro? Bien, seguimos entonces Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice así, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesucristo, ¿sí? Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está argumentando un poco más de lo mismo. Lo que está diciendo es que la naturaleza divina reside, y acá está usando el mismo tiempo como hablamos antes con la palabra existía o la palabra siendo, ¿sí? Está diciendo de que la naturaleza divina es en Jesucristo constantemente y siempre. Jesucristo tiene toda la plenitud, toda la naturaleza divina en su cuerpo físico siempre, todo el tiempo. Está diciendo que en su humanidad está también su deidad completamente, toda la plenitud. Ahora, para entender un poquito más esto, quiero dar una explicación. Lo que está haciendo Pablo cuando habla a los colosenses está hablando en contra de algunas herejías que estaban surgiendo en aquel momento, ¿sí? Que tenían que ver con lo que se llama el dualismo. O sea, la idea es de que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Eso es lo que decía el dualismo. Lo espiritual es bueno, lo material es malo, que es un concepto que no es bíblico. La Biblia nos enseña de que Dios creó todas las cosas buenas, ¿sí? Aunque las cosas después se hayan corrompido por culpa del pecado, eso es otro tema, pero Dios creó todas las cosas buenas. Entonces el punto es este, los dualistas pensaban
que lo material era malo y que lo espiritual era bueno. Entonces ellos no podían comprender cómo podía ser de que Dios se hubiera hecho verdaderamente un ser humano, porque si lo humano era, si lo material era malo, si Dios se hacía hombre en Jesucristo, básicamente lo que estaba haciendo era adquirir pecado, adquirir maldad a su ser. Y no es esto lo que pasó. Cuando Dios se hace hombre en Jesucristo, Él no agrega ninguna maldad. Él es un ser humano, completamente un ser humano, perfecto. ¿Sí? No, Él no agrega ningún tipo de maldad, ni ningún error, ni corrupción a su ser. ¿Sí? Entonces, los dualistas decían eso. Entonces, como ellos no podían entender de que Dios se hubiera hecho hombre, entonces ellos daban algunas explicaciones. Por ejemplo, había gente que pensaba de que Jesucristo no era Dios, ¿sí? Justamente es una forma de negar el dualismo, había gente que pensaba de que Jesucristo era simplemente un ser humano muy espiritual, vamos a decir. Es una forma no de negar el dualismo, es una forma de creer en el dualismo y negar la Biblia, digamos, porque no entraba en el concepto dualista. Sin embargo, había otros que pensaban que Dios se había, que Jesucristo era Dios, pero no creían que Jesucristo fuera un ser humano. Creían que Jesucristo fuera una especie de fantasma, una especie de espíritu que parecía un ser humano, pero que no era un ser humano. ¿Sí? Y eso hemos visto varias veces de que Jesucristo es un ser humano, y lo mismo que hablaba antes. Al mostrarlo a sus apóstoles, dice, vengan, toquen estas heridas, él está demostrando que es un ser humano, aún más, comió y todo. Entonces, son versículos que nos muestran que Jesús es un ser humano. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es apuntar en contra del dualismo. Había otra versión del dualismo que pensaba de que Dios, completamente bueno, hacía emanaciones, como el sol que larga su luz, ¿sí? Y que las emanaciones, en la medida que se iban alejando de Dios, se iban haciendo cada vez más materiales y menos perfectas. Y creían de que Jesucristo era una de esas emanaciones, que no era realmente Dios, sino solamente una emanación de Dios. Y Pablo está en contra justamente de todos estos conceptos dualistas. Pablo lo que está diciendo de que en Jesucristo reside toda la plenitud, todas las emanaciones posibles de Dios. No está diciendo de que es solo una emanación, sino que toda la naturaleza completa de Dios reside en Jesucristo. Y aún va más allá para decir de que residen en su cuerpo físico. Por eso dice de que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces, Pablo aquí está destrozando todos los conceptos dualistas. Está destrozando la idea de que Jesucristo fuera un humano y no fuera Dios. Está destrozando el concepto de que Jesucristo fuera Dios, pero en apariencia de humano sin ser humano. Y está destrozando el concepto de pensar de que Jesucristo es solo una emanación de Dios. Pablo está diciendo que todas las emanaciones posibles de Dios están en Jesucristo. Toda la naturaleza completa de Dios están en Jesucristo. Entonces, este versículo es extremadamente claro al entender el contexto histórico, es extremadamente claro para afirmar de que Jesucristo es completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo. Bien, ¿se entiende entonces hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Veníamos bien, perfecto. Excelente. Me gusta que pregunten si hay dudas o comentarios. Sé que muchas de estas cosas, o la idea general, muchas veces las entendemos, sobre todo aquellos que hemos sido cristianos por muchos años, pero está bueno verlo bíblicamente y entenderlo bíblicamente. ¿Cuáles son los argumentos? Y ver qué es lo que cómo la Biblia realmente afirma esto que creemos. ¿Sí? Creo que es bien importante en ese aspecto. Buenísimo. Vamos entonces a Juan capítulo 10. Vamos a ver el versículo 22 en adelante. Y vamos a ver que esto también es uno de los debates que Jesús tiene con los fariseos. ¿Sí? Entonces vamos a leer versículo 24. Juan capítulo 10, verso 24. Dice así. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente o claramente. Y Jesús le respondió,
os lo he dicho, o sea, ya se lo dije muchas veces, y no me creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque la clave para realmente creer que Jesucristo es Dios está en el hecho de si somos o no somos sus ovejas. Aquellos que no son ovejas de Cristo no van a creer que Jesucristo es Dios. Aquellos que son ovejas de Cristo van a creer que Jesucristo es Dios. Esto es lo que está diciendo aquí en este versículo. Ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, creerían en mí. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si somos ovejas de Dios, de Cristo, vamos a escuchar la palabra de Cristo y le vamos a creer y le vamos a seguir. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después dice algo bien importante. Yo y el Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Está siendo súper claro acá. Está siendo súper claro justamente en esta idea de que Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre y que para todos nuestros fines son uno solo. Esto es mucho más que cuando, por ejemplo, en Génesis dice de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice serán una sola carne, ¿sí? O cuando Jesús dice en Juan capítulo 15 o 16, no recuerdo exactamente, que dice que ora al Padre, ¿para qué? Para que sus discípulos sean uno, como Cristo y el Padre son uno, ¿sí? Nosotros podemos tener una unidad como seres humanos, ¿sí? Que es una forma de testificar y de demostrar la unidad que hay en Dios. Pero nuestra unidad humana nunca puede llegar a ser la unidad que entre Cristo, entre Jesucristo y Dios tienen. La unidad de ellos es completa, es eterna, es firme. Y si nosotros tenemos unidad, como iglesia o como persona tenemos unidad porque Dios permite que nosotros podamos tener una unidad. Pero la unidad que hay en Dios es mucho más grande y mucho más profunda de la que nosotros humanamente podemos comprender. Pero después continúa el pasaje. Dice, y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Sí? ¿Por qué le volvieron a tomar piedras? Porque los judíos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo una blasfemia. ¿Sí? Esto es algo que explicamos la otra vez. ¿Sí? Los judíos no podían, o sea, el hecho de tirar piedras era con el objetivo directo de matar a la persona. No es que tiraban piedras como un niño tira piedra a otro. No. Cuando los judíos tiraban piedras era porque ellos estaban decididos a matar a la persona. ¿Sí? Esto es bien claro y bien fuerte. Y los judíos no podían matar a nadie, como lo explicábamos creo que en la última clase, porque ellos tenían prohibido por los romanos aplicar la pena capital. ¿Sí? Entonces, si ellos estaban tirándole piedras a Jesús, es porque Jesús estaba diciendo algo que para ellos era una blasfemia tremenda. ¿Se entiende la idea? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino ¿por qué? Por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Y aquí es lo que hablábamos también en una de las clases hace poco, de que lo que Jesús está diciendo, de que el Padre y Él son uno, es una declaración directa que Él está diciendo de que Él es Dios. Él se está haciendo Dios. Y después Jesús le respondió, dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, y a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes decís blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. Hay un versículo que dice
que Dios le dice a los hombres, yo dije, dioses sois, le dice a los hombres, pero en este sentido de la palabra dioses, no lo está diciendo como que sean dioses en el lugar de Dios mismo, sino lo está diciendo en el sentido de que ellos tenían autoridad para determinadas cosas. Entonces, Jesucristo lo que está usando aquí es, como hablábamos también hace unas semanas atrás, es una argumentación de menor a mayor. Está diciendo, si Dios le dijo a hombres, ustedes dioses son, ¿cómo no puedo yo llamarme a mí mismo Dios siendo Dios? ¿Se entiende? Está argumentando de menor a mayor. Si se puede hablar así, si Dios habló así con seres humanos, ¿cómo se le va a negar al mismo Dios hablar de sí mismo como Dios? Eso es lo que está diciendo básicamente, una argumentación de menor a mayor. Lo menciono estos pasajes porque muchas veces hay algunas sectas que niegan la deidad de Cristo que van a utilizar este versículo como para decir de que Jesucristo es Dios a la misma forma de que otros seres humanos son llamados dioses en algunos aspectos. Pero no ese es el punto. El punto es de que Jesucristo es mucho mayor que el resto de los otros seres humanos, y por eso se le aplica verdaderamente el título de Dios. Estos versículos tampoco quieren decir de que nosotros seamos dioses pequeños. Esto no es cierto. Para poder comprender bien a qué se refería cuando dice dioses sois, tenemos que ver el contexto, y tenía que ver con el tema de la autoridad y la responsabilidad que los seres humanos tenían, pero no tenía que ver con el hecho de que los seres humanos de ninguna forma tengan naturaleza de Dios. Nosotros no tenemos la naturaleza divina como la tiene Jesús. Lo único que nosotros tenemos es la vida de Jesús en nosotros, pero solo porque Jesucristo nos dio su vida. Pero nosotros no tenemos el ADN de Dios, nosotros no somos dioses pequeños, ni nosotros somos hijos de Dios como lo es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios de una forma diferente a como Jesucristo es hijo de Dios. Y esto es un tema que vimos también hace algunas semanas atrás, pero sirve como recordatorio. Bien, un par de versículos más dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si ¿Dónde hago está las... eso lo de, yo dije soy Dios, está en Salmo, pero no me acuerdo en qué capítulo? 82:6. Vamos a leerlo. Vamos a leer el Salmo 82, rapidito. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces, ¿sí? Esta es una palabra, a ver, déjame ver. Bien, les voy a mostrar esto. Fíjense, Dios ocupa su lugar en su congregación y él juzga en medio de los jueces. La palabra aquí jueces, vamos a ver si lo puedo poner. Ahora un momentito. Bien, ahí está. Dice, Dios ocupa su lugar en la congregación. Él juzga en medio de los jueces. Y aquí utiliza una palabra que es Elohim, que ustedes la habrán escuchado para referirse a Dios, ¿sí? Como un nombre de Dios. Pero la palabra Elohim quiere decir juez, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo de que Dios juzga en medio de la congregación, en medio de los jueces humanos. Es un juego de palabras, ¿sí? Porque aquí cuando habla de Dios también está hablando de Elohim. Pero aquí está hablando en forma singular, pero aquí está hablando en forma plural. Entonces aquí dice, cuando dice Elohim la primera vez está hablando de Dios en singular, y cuando acá habla de Elohim en plural está refiriéndose a los seres humanos. Es un juego de palabras que en español es muy difícil de comprender, pero que en el hebreo se ve bastante más claramente. Entonces está diciendo que Dios ocupa su lugar en su congregación y él juzga en medio de los jueces, ¿sí? Entonces está diciendo que Dios está en el medio de los otros a los que se traduce como jueces, pero es la misma palabra en el original, ¿sí? Continúa diciendo, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Fíjense que acá está diciendo que Dios está en medio de los jueces y les está recriminando que juzgan injustamente. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado,
Libradlos de las manos de los impíos. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes sois dioses. Y aquí utiliza de nuevo la palabra Elohim, versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses, ustedes son Elohim, en plural. Entonces está diciéndole, ustedes son jueces y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis cada uno como cada uno de los príncipes. Básicamente lo que está haciendo Dios es recriminarle a los jueces por haber juzgado injustamente, y entonces después les dice, aunque ustedes son jueces, aunque ustedes son Elohim en plural, van a caer como hombres porque están juzgando injustamente. Fíjense lo que está diciendo Dios. Y utiliza un juego de palabras con el término Elohim. Entonces, por eso, cuando nosotros venimos acá a Juan, no debemos entender de que la palabra nos dice que nosotros seamos dioses, sino que cuando utiliza esta palabra dioses aquí, es la palabra Elohim, y lo está haciendo de una forma recriminatoria porque está acusando a los jueces por juzgar injustamente, a los jueces judíos que conocían la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no está diciendo de ninguna forma que nosotros tengamos naturaleza divina, ¿sí? Pero entonces Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un juego de palabras para decir, si Dios llamó de esta forma a seres humanos pecadores, ¿cómo? Ok. Si Dios llamó de esta forma a seres humanos pecadores injustos, ¿cuánto más yo no me puedo llamar a mí mismo Dios porque soy Dios? ¿Sí? Eso es básicamente lo que está sucediendo. Así que bueno, espero que quede claro esta idea que nosotros no somos dioses y que quede claro esta idea del argumento que Jesús está usando para mostrar de que Él sí es Dios. Y por último, vamos a Colosenses capítulo 1. Bueno, ¿alguna pregunta de esto que estuvimos hablando recién? ¿No? Cortó un poco, pero entendimos. Yo tengo, Martín no, pero entendí. Ok, buenísimo. Okay. El Wi-Fi. Ok, buenísimo. Ok, entonces, el punto a rescatar aquí es que Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Entonces estamos hablando de esto que hablábamos antes. Es una misma esencia y aunque sean tres personas diferentes, son un mismo Dios, una misma esencia, son literalmente uno. También esto lo menciono porque hay sectas que se llaman cristianas que niegan que haya tres personas diferentes, porque en realidad son tres personas diferentes y hay sectas que se llaman cristianas que en realidad no lo son, que niegan que hayan tres personas diferentes. La Biblia nos enseña claramente que son personas diferentes, aunque tienen una misma esencia, y que son uno, aunque son tres personas diferentes. Bien, y por último, Colosenses 1:15, vamos a ver lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Ups. Se me mueve. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, el punto es este, de que Jesucristo es lo visible de un Dios invisible. Nadie ha visto jamás a Dios. Creo que de esto hablábamos un poco, no sé si la semana pasada, en la última clase o la anterior, pero nunca nadie ha visto a Dios. Nunca nadie ha visto a Dios. Pero Jesucristo es lo visible del Dios invisible. O sea, fíjense, vamos a leer Juan 1:18. Vamos a leer un par de versículos más bien rápido. Fíjense, Juan 1:18 dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, absolutamente nadie ha visto jamás a Dios. Pero el unigénito Dios, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando vean aún en el Antiguo Testamento que Dios se presenta físicamente y visiblemente a alguien, como por ejemplo en el caso de Abraham, que dice que él habló con Dios, o en el caso de Moisés, que veía a Dios cara a cara en el tabernáculo, no estaban viendo a Dios Padre directamente, porque nunca nadie jamás ha visto a Dios.
pero es el unigénito Dios, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, que Él es el que da a conocer a Dios. ¿Por qué? Como dice Colosenses, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? O sea, como nadie puede ver a Dios, la única forma en que nosotros vemos a Dios es por medio de Jesucristo. Aquellos que han visto a Dios es por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Dios, el que se presenta es Jesucristo preencarnado, o sea, antes de hacerse un ser humano. Como Dios se presenta, pero es Jesucristo el que se presenta, porque es Jesucristo el que da a conocer a Dios a los hombres, ¿sí? Entonces, Jesucristo es la imagen de un Dios invisible. Nosotros no podemos imaginarnos a Dios, nosotros no podemos hacernos ninguna mentalidad de cómo es Dios físicamente. El único que nos presenta a Dios es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo entonces es la imagen del Dios invisible. Entonces, en este sentido, no es la imagen como que si viéramos en un espejo, como que si yo me miro en el espejo y veo mi imagen, sino estamos hablando como, por ejemplo, si yo veo a alguien con mis propios ojos, lo que veo es su imagen, porque no tengo a la persona metida en mis ojos. Veo la imagen de la persona porque la veo directamente. Entonces, Jesucristo es eso, es la imagen de Dios. Es lo que nosotros vemos realmente de Dios directamente. No es como una copia, sino es la imagen real del Dios real. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Como nadie jamás ha visto a Dios, la única forma que nosotros tenemos para conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Fíjense también lo que dice Juan 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Felipe. Está viendo a Jesús y está diciendo, muéstranos al Padre. Pero Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú nos dices, muéstranos al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, este es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creen, crean por las mismas obras. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, que Jesucristo es quien nos muestra al Padre. Cuando vemos a Jesucristo, vemos a Dios directamente, ¿sí? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que nos presenta al Padre. Es el Hijo el que revela al Padre. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que nuestra forma de conocer a Dios Padre es por medio de la revelación de Jesucristo. Y no hay otra revelación posible si no es por medio de Jesucristo. Bien, entonces hemos visto de que Jesucristo es completamente Dios, es la esencia de Dios. Además es completamente un ser humano. Él adquirió esencia humana en la concepción cuando María concibió del Espíritu Santo. Antes era solamente Dios, luego es completamente Dios y completamente humano. Pero Jesucristo es completamente Dios y completamente humano. Y a la vez, Dios es trino, es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo en tres personas en una única esencia. Esta es la idea. Y nadie ha visto a Dios directamente. Jesucristo es quien nos revela a Dios, porque Jesucristo es la imagen misma de Dios. Bien, esta es un poco la idea de la clase de hoy y básicamente es una conclusión de toda la serie de la deidad de Cristo. Y bueno, si hay alguna pregunta más, alguna duda sobre el tema, me gustaría saber, porque sí, es la conclusión y es bien importante que todos tengan bien en claro estos temas que hemos hablado, porque realmente son fundamentales. No, yo por lo menos, a mí creo que
creo que me basta, no, ¿cómo te puedo decir? Amo a Dios y me basta con lo que es, no, no necesito pensar otra cosa, necesito creer más nomás, pero no, no, para mí está bien. Excelente, buenísimo. No Bueno, sé si me expliqué. sí, sí, creo que sí. ¿Y qué les ha parecido la serie de la deidad de Cristo? ¿Ha sido útil o no? ¿Aprendieron cosas o ya lo sabían? ¿Cómo lo han sentido en ese sentido? Me gustaría tener también una opinión en ese aspecto, si alguno quiere compartir algo. Sí, 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 hemos aprendido cosas. Algo sabía, pero he aprendido muchas cosas. Muy útil, la verdad que muy útil. Sí, había escuchado algo, pero no así tan todo en una serie. Claro, ok, buenísimo. Bueno, también estoy abierto para saber qué otros temas les interesaría hablar o estudiar. Sí, yo tengo algunos temas preparados para el año que viene, pero también estoy abierto para escuchar opiniones e inclusive podemos ir intercalando. A lo mejor podemos hacer algunas semanas hablar sobre algunos temas, después tocar otros y volver. Podemos ir haciendo intercalado. Así que también me gustaría que se sientan libres como para escribirme y decir, Gaby, mira, a mí me gustaría aprender sobre tal tema que siento que me vendría bien, que no lo tengo en claro, tengo dudas o lo que sea. Siéntanse libres en escribirme, en pasarme sus comentarios, sus temas que les parecen importantes y podemos enseñar. Realmente creo que hay mucho por aprender de la palabra de Dios y realmente tenemos esta intención de que todos puedan crecer realmente en los caminos del Señor. Sí, verdaderamente tengo mucha carga en este aspecto porque realmente creo que no hay, en Argentina quizás no hay tantas personas que se hayan preparado realmente profundamente en la palabra de Dios. Hay muchas quizás enseñanzas que son más vivenciales, vamos a decir, y no tanto bíblicas y profundamente bíblicas, y por eso en ese sentido tenemos mucho interés en enseñar la palabra de Dios tal cual es, porque bueno, realmente creo que la palabra de Dios, o mejor dicho, la Biblia, yo disiento con lo que algunos dicen que la Biblia es como el manual de instrucciones que Dios nos ha dado. Y yo la verdad que estoy muy en contra de esa opinión. La Biblia no es un manual de instrucciones. ¿Ven? Un manual de instrucciones es algo totalmente diferente. Esto. La Biblia es la mismísima palabra del Dios vivo que habló porque tiene una voluntad y porque nos muestra qué es lo que espera de nosotros, nos da no solamente consejos, nos da palabras de ánimo, lo que sea, pero también nos da corrección, también nos da responsabilidades, también nos enseña sobre la naturaleza de Dios, nos enseña sobre la naturaleza del ser humano, nos enseña sobre la historia del mundo y nos enseña también sobre el futuro y lo que va a acontecer en el futuro. Así que es tan rica que creo que rebajar el papel de la Biblia a simplemente un manual de instrucciones me parece que es algo que no es bueno, que no es bueno. La Biblia es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cualquier manual de instrucciones. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia con todo nuestro corazón, porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Usted piensa un momentito, ¿quién es el autor de la Biblia? Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Porque algunos inclusive dicen de que ponen como a la Biblia y al Espíritu Santo como encontrados, y como que piensan, algunos dicen, oh, no estudies tanto la Biblia, déjate guiar por el Espíritu. Y eso es una barbaridad, discúlpenme, porque el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia para que la Biblia estuviera escrita y todo lo que contiene la Biblia son las palabras del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos decir, poner en contra la Biblia con el Espíritu Santo, básicamente lo que estamos diciendo es que Dios, o que el Espíritu Santo es esquizofrénico, que un día piensa una cosa y le escribe y otro día hace de una forma diferente porque se enojó o se puso en contra de lo que antes había dicho. Y eso no es así. El Espíritu Santo es absolutamente Dios y sabe lo que hace, y lo que está puesto en la palabra, en la Biblia, es la palabra del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos leyendo y estudiando la Biblia con nuestro corazón y en oración, podemos saber de que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y nos está transformando. Así que bueno, por eso es que tenemos
tanta intención de enseñar la palabra. Bueno, simplemente unas conclusiones y eso fue como un ánimo como para que sigan estudiando y que sigan participando. Y bueno, vamos a tomarnos un momento también para orar y ya saben, estamos abiertos para que puedan compartirme si tienen algunos temas que les gustaría aprender en el futuro. Sí, ahí vi que Malvina puso que sí que le gustaría aprender sobre el Espíritu Santo también. Es un tema que podemos tener presente para enseñar sobre el Espíritu Santo. Estaría muy bueno. Y bueno, vamos a aprovechar para orar. Si hay alguna necesidad, algo por lo que quieran que estemos orando. Sí, lo mismo. Sí, Estela, ¿qué ibas a decir? No, por lo mismo que ya había notado. Ok. Damián, ¿vos cómo estás? No te pude saludar antes, pero ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís también? No, bien, pero bueno, el problema sigue estando ahí, así que también voy a pedir oración. Yo me siento bien todo, pero bueno, el problema sigue estando en el lugar. Bueno, Así que bueno, ok. pido oración por mi salud. Claro. Bueno, entonces vamos a orar por cada uno de nosotros, entonces. Por Yo todo quería lo que- agradecer, perdón. Sí, Perdón, dale, Gabriel. Adolfo, ¿cómo estás? Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? No, agradecer simplemente, Gabriel, porque viste que te estuve compartiendo ahí a los hermanos también y tenía un problema de zumbido en los oídos. Uh-huh. Y estoy perfecto, ¿viste? Y bueno, agradecido. Perfecto. Sí, no Sí. fue nada más que eso, ¿viste? Sí. No estuve ahí, tengo agendado también, programado de ir a ver a un especialista para hacerme un chequeo, qué sé yo. Y bueno, estoy perfecto, bueno, Qué bueno. agradecido, agradecer simplemente. Pero qué bueno, porque a veces uno pide e intercede tanto por Dios y después recibe lo que estaba pidiendo y a veces uno se olvida de dar gracias, ¿no? Y qué bueno de que te acuerdes como para agradecer por eso también, ¿no? Perfecto, fue, viste, una sensación así que le compartía a los hermanos y a vos. Sí. Así que estoy perfecto, estoy bien. Bueno, me alegro. Bueno, eso. Me alegro mucho. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, que hemos podido enseñar, Señor, tu palabra. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que han podido sumarse, escuchar y aprender. Señor, y queremos pedir por cada uno de los que estamos aquí presentes y también por los que no han podido subir en el día de hoy. Señor, queremos pedir por la vida de Adolfo, Señor, por toda su vida, por todos sus proyectos, su esfuerzo, por lo que hace cada día. Gracias te damos, Señor, porque le estás ayudando con este tema del zumbido de los oídos, porque él está viendo la mejoría, se siente bien. Gracias, Señor, por eso. Lo bendecimos, te pedimos que lo guardes en todo lo que hace, en todo lo que se esfuerza, Señor, que le alientes, le dé fuerza, lo motives en cada día, Señor, y lo ayudes en todo lo que hace. Señor, pedimos por Damián, Señor, pedimos por su vida, por su corazón, también por su trabajo, pero especialmente por su sanidad física, porque a pesar de que quizás se siente bien, sabe que ese problema está ahí, pero pedimos, Señor, que obres con sanidad, Señor, en la vida de él. Confiamos, Señor, en tu obra, confiamos en tu corazón, Señor, confiamos, Señor, en tu poder para traer una sanidad completa y te lo pedimos, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, sabemos que lo vas a hacer. Pero en todas las cosas ponemos a Damián en tus manos, bendecimos también su corazón, Señor, y para que le sigas enseñando e instruyendo en todas las cosas y formando a la imagen de Jesucristo. Señor, te damos gracias por la vida de Martín y de Estela, por este matrimonio, Señor, que en tanto nos bendicen, Señor. Gracias por todo su trabajo también y por su esfuerzo. Gracias, Señor, por su amor que tienen por ti, Señor, por todo el esfuerzo que ellos hacen por predicar, Señor, tu palabra a personas que no te conocen, Señor, por tu dedicación para invitar, Señor, a otros y para motivar. Señor, te pido que bendiga sus vidas, sus sueños, sus proyectos, Señor, sus corazones y todo lo que hacen cada mañana, cada tarde y cada día y todos sus anhelos de sus corazones. Señor, bendícelos, fortalécelos, que tu Espíritu Santo los esté acompañando todo el tiempo. Señor, te quiero pedir por Malvina, Señor, por su vida, por la de sus hijos, Señor, por toda su casa, su familia.
Señor, creemos que tú le estás fortaleciendo, Señor, y le estás guiando en cada tiempo. Gracias, Señor, por su dedicación también, por estudiar tu palabra. Señor, por ese ánimo, Señor, resuelto a seguir aprendiendo de ti. Pero les pedimos especialmente por su hijo, Señor, que está con algunos temas de salud también. Señor, te pedimos que los estudios le salgan todos bien, Señor, y que él pueda estar bien, Señor, recuperarse y poder seguir con su vida normalmente. Lo ponemos en tus manos, Señor, y bendecimos toda su familia, aún también la situación económica y todas las cosas para que ellos puedan ver tu mano poderosa. Gracias. Señor, también te quiero pedir por Celeste, que está sumándose con nosotros, Señor, te pedimos que la bendiga su corazón, Señor, también todo lo que hace, todo su esfuerzo, Señor, con su familia, todos sus anhelos, Señor, gracias por su vida y te pido que la bendigas también y la ayudes a seguir creciendo cada día como hasta el día de hoy. Señor, bendecimos también a aquellos que no se han podido sumar en el día de hoy, Señor, bendecimos a Ángel y a Nadia, Señor, bendecimos a Joana, Edgardo también, Señor, que se han sumado con nosotros algunas pocas semanas atrás. Bendecimos sus vidas, Señor, aún aquellos otros que quizás no nos acordamos, les bendecimos y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les esté motivando y fortaleciendo para que puedan seguir aprendiendo de tu palabra, conociéndote y esforzándose cada día más para conocerte. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu palabra revelada y te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiándonos y fortaleciéndonos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un gusto poder compartir con ustedes este jueves. Y bueno, tienen mi número de teléfono, cualquier cosa me escriben, cualquier duda, pregunta, comentarios, temas que les interesaría aprender, siéntanse en libertad de poder compartirlo. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Vamos a tener algunos estudios especiales por la Navidad que se aproxima y por el Año Nuevo. Y ya en enero vamos a comenzar una nueva serie que creo que va a ser de mucha bendición también para ustedes. Amén. Bueno, Amén. nos vemos el jueves que viene. Dios les Gracias, bendiga David. muchísimo. Muy bien. ¿Cómo estás, Maná? Dios le bendiga.